Y en el principio, si lo tradujéramos, bueno, del hebreo, si lo tradujéramos es la palabra Bereshit, que es el nombre del libro. Ajá. El libro de Génesis en hebreo es Bereshit. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 6. Le invito a que abra sus escrituras en Génesis capítulo 6, versículo 9. Le voy a dar lectura y la palabra del Eterno dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Cada porción de las escrituras tiene un nombre, como por ejemplo la porción que se estudió la semana pasada fue la porción de Bereshit. Esta es la segunda porción de las escrituras, o la segunda porción de la Torá, la segunda porción del Peutatenco, la segunda porción del Humash. O sea, son sinónimos de las escrituras. Ajá. Cuando usted escuche, cuando dicen Humash, Peutatenco, Torá, se refiere a los 5 libros que escribió Moisés. Ajá. Y esta porción de las escrituras habla acerca de la vida de Noé. De hecho, esta porción se llama Noah, que es el nombre hebreo traducido de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Ahora, ¿cuáles son las características de un justo? ¿Cuáles son las áreas que debe dominar para que se le diga justo? No a todos los personajes de las escrituras se le reconoce como justo. Por ejemplo, otra persona que también se le reconoce como justo es a José el Soñador. Tiene este nombre, José el Justo, Yosef el Sadik. Ajá. Justo en hebreo es Sadik. Ajá. Y ahora, ¿qué es lo que estas personas hicieron para que fueran unas personas justas? No sé si usted recuerda, hace algunos servicios yo dije que cuando nosotros dábamos caridad a los demás, por ejemplo, cuando regalamos dinero al necesitado, cuando regalamos ropa, cuando regalamos comida, no lo estábamos haciendo porque somos buenas personas, sino nosotros lo debemos de hacer porque eso es justo. Así nosotros estamos practicando la justicia. Ajá. Ahora, hay 3 áreas que nosotros debemos de dominar o debemos de tener bien controladas para que busquemos esa justicia sobre nosotros. Ajá. Una es el área del dinero. Para que nosotros podamos ser personas justas, debemos de tener bien dominada el área del dinero. Ahora, ¿qué es esto? Es poner cada parte de dinero que tenemos en el lugar que debe de ir. Ajá. Por ejemplo, no puedo agarrar de lo que es del Señor para mis necesidades. El Eterno me dio dinero para mis necesidades, para el diezmo, para la ofrenda, para dar a los pobres. Ajá. Entonces, cuando yo ya tengo controlada esa área del dinero, cuando no soy avaro, me estoy convirtiendo en una persona justa. Ajá. Otra área que debemos de tener bien dominada es la sexualidad. Ajá. Para que nosotros se nos diga, no, es que ese hermano es un varón justo. Nosotros debemos de tener control de nuestra sexualidad. Ajá. Bueno, ese es igual otro tema. De hecho, una de las razones por que cayó el diluvio fue porque había mucha inmoralidad sexual. Ya era tanta que los animales de diferentes especies ya se cruzaban entre ellos. Muchas veces eso lo llega a provocar el hombre. Ajá, me parece que caballos y burros, algo así. Pero en los tiempos de Noé, ya ni siquiera lo tenía que hacer el hombre, ya por instinto esos animales ya lo hacían. Ajá.
Y fue una de las razones por las cuales cayó el diluvio. Había lesbianismo, había homosexualidad. Entonces, para que nosotros seamos varones justos, debemos de tener bien controlada nuestra sexualidad. Ajá. Otro punto importante. Bueno, otra cosa que debemos de tener bien controlada es nuestra alimentación. Ajá. El Eterno en Levítico capítulo 11 nos hace mención de los animales que se nos es permitido comer y de los animales que no podemos comer. De hecho, antes de Noé, el hombre era vegetariano. Después de que ocurrió el diluvio, el Eterno dio una instrucción de ahora sí puedes comer de ciertos animales. Pero de Adán a Noé, el ser humano solamente se alimentaba de vegetales. Ajá. Entonces, para que nosotros podamos alcanzar un nivel de justicia, para que nosotros seamos considerados justos, que es algo que debemos de buscar todos, y probablemente a lo mejor estos justos tenían un nivel muy elevado, ¿no? Nosotros vamos paso a pasito. Ajá. Lo que debemos de hacer es siempre buscar ese crecimiento. Ajá. Siempre buscar ese crecimiento en la alimentación, siempre buscar ese crecimiento con el dinero que tenemos en nuestras manos. Ajá. Y debemos de cuidar mucho nuestra sexualidad. Entonces, estas tres áreas debemos de tenerlas bien dominadas para que nosotros seamos llamados justos. Ajá. Mencionaba a José. José, el hijo de Jacob, tuvo estas tres áreas bien dominadas para que fuera llamado justo. Ahora aquí dice, Noé, varón justo. Caminó con Dios y engendró a Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Seguimos leyendo, dice, corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo os destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ajá, bueno, esta arca era para que Noé y su familia salvara su vida. ¿Y por qué Noé salvó su vida? Porque él era un varón justo. Ahora, sí es muy importante el tema de los varones justos, porque cuando el Eterno va a mandar un juicio sobre algún lugar, Él ve cuántos justos hay. Para que el Eterno no mande su ira a sus juicios sobre un lugar, mínimo tiene que haber 10 justos. No sé si usted recuerda la historia de Lot, cuando estaba en Sodoma y en Gomorra. Cuando Abraham le dijo a Dios, si hubiera 50 justos, ¿tú destruirías aquellas ciudades? El Eterno dijo no. Después dijo 40, 30, 20 y 10 fue el límite. Vemos que ahí terminó la conversación de Abraham con nuestro Padre, con Dios. Ajá. Entonces, para que el Eterno no destruya cierto lugar, debe de haber por lo menos 10 justos. Y aquí no había 10 justos. No sé si usted recuerda cuántas personas había en el arca. ¿Cuántas se salvaron? Se salvaron 8 personas. Fue Noé, su esposa. Aquí dice que engendró a Sem, Can y Jafet, cada uno con su esposa. Ajá. Entonces había 8 justos. Entonces, nosotros debemos de procurar siempre ser esas personas. Debemos de buscar ser personas justas. Ajá. Tal vez a lo mejor pueda llegar por nuestras mentes, no, pues ¿cuándo voy a ser yo como José? ¿O cuándo voy a ser como Noé? Esos varones con un nivel espiritual tan alto, que hablaban con Dios, que tenían sus revelaciones. Pero yo creo que mientras nosotros busquemos eso, el Eterno ve eso. Ajá. Y no solamente te conviene a ti ser justo por la recompensa, a lo mejor que el Eterno te va a dar por esforzarte, sino le conviene a tu pueblo, le conviene a tu nación. Ajá. Si el Eterno quisiera mandar un juicio, esperemos que no sea así, sobre Acapulco, Él va a ver los justos que hay ahí. Ajá.
Y de nosotros o de ustedes depende de que el Eterno mande un juicio o no mande un juicio. Ajá. Depende de cuántos justos hay en México para que el Eterno, vamos a poner un ejemplo, mejore la economía, permita que haya más comercio con el exterior o nos cierren las puertas. Ajá. Eso depende de los justos que hay en cada lugar. Ahora, cuando fue la creación, de hecho, bueno, algo que les quiero mencionar es que de Adán a Noé fueron 10 generaciones. Ajá. Fueron 10 generaciones que el Eterno tuvo misericordia. Ajá. Hasta que su ira fue derramada a través del diluvio. 10 generaciones, acuérdese. Y a lo largo de esas generaciones había ciertas leyes universales por las cuales se regía el ser humano. Todavía las escrituras no habían sido dadas a la humanidad. Todavía no habían sido dados los 10 mandamientos. Ajá. Pero había 7 leyes universales por los cuales se debía de regir la humanidad. Ajá. Y estas leyes universales se les conocen como las leyes noaditas. Ajá. O las 7 leyes de Noah, las 7 leyes de Noé. Son 7 leyes universales que no son solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y hoy vamos a estar mencionando acerca de esas leyes que el Eterno estableció desde un principio para que la humanidad se rigiera. Ajá. Y la primera ley universal es no tener ídolos, no idolatría. Ajá. Tener conciencia de que solamente hay un Dios y ese Dios creó todas las cosas. No hay un Dios de la lluvia, no hay un Dios del sol, no hay un Dios de la luna, de las estrellas, no. Una ley establecida por el Eterno para toda la humanidad es que nosotros declaremos que hay un solo Dios. De hecho, una oración que se repite a veces en Shabbat o a veces en las noches es el Shema Israel, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. Ajá. Entonces, eso nosotros lo repetimos con el mandamiento más grande, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas, que es para no cometer nosotros idolatría. Ajá. Porque si nosotros amamos o ponemos en primer lugar a otra cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Y a veces eso suele suceder cuando ponemos en primer lugar nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestros hijos. Ajá. Entonces, eso es idolatría. No necesariamente idolatría tiene que ser que tenga aquí yo una imagen de un sol y lo esté adorando. No, también idolatría es poner en primer lugar a otra cosa que no sea Dios. Ajá. Entonces, la primera ley universal es no idolatría. La segunda ley universal es no blasfemar. Ajá. No blasfemar en contra del Eterno, no jurar con el nombre del Eterno, porque muchas veces nosotros hacemos juramentos y decimos: no, pues lo hacemos por Dios a veces, aunque a veces sí sea cierto, pero los juramentos y donde incluimos a Dios son juramentos muy delicados. Ajá. Es mejor no jurar. Ajá. A lo mejor prometer, ¿no? Sí, te prometo que voy a hacer esto, pero no te juro que voy a hacer esto, y menos involucrar a Dios en nuestro juramento. Ajá. Porque muchas veces al no cumplir ese juramento estamos tomando a la ligera su nombre, y eso es blasfemia. Ajá. Otra ley noadita, otra ley de Noah, la tercera es no pecados de índole sexual. Ajá. Bueno, esto ya los había mencionado. Homosexualidad, adulterio, fornicación, y es toda una lista. Pero el Eterno en sus escrituras nos revela, y es que aquí ya se habían pasado, o sea, ya habían rebasado el límite de pecado, ya se habían corrompido, ya estaban hasta por los suelos. Ajá. Entonces otra era cuidar su sexualidad.
La cuarta ley nuadita es no robar. Ujú. Eso por lo regular hasta viene en todas las constituciones que hay, ¿no? Nuestra Constitución Nacional, en la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, la mayoría de las constituciones en el mundo fueron sacadas de las Escrituras, fueron sacadas de los 10 mandamientos. Ujú. Otra ley, que es la quinta ley por la cual se regía la humanidad, es no asesinar. Ajá. No asesinar a nuestro prójimo, no quitarle la vida a alguien. Y esto ya había pasado. De hecho, el diluvio vino porque se rompieron todas estas leyes. Si recordamos un asesinato, a Caín mató a su propio hermano, ¿no? Entonces, no asesinar. Es la quinta ley universal. Estas leyes, como dije, eran las que fueron establecidas desde un principio, antes de que vinieran los 10 mandamientos, antes de que viniera la Torah, y con esta se debía de regir el mundo. Ajá. La sexta ley, no comer la carne de un animal vivo. Ajá. Esto es con respecto a la alimentación, y a esto se refería, por ejemplo, si a un animal por X razón le cortamos su pie, imaginemos un pollo, le cortamos su pie, o sea, por ahí se le llegó a dañar y le tuvimos que cortar el pie. Si el animal sigue vivo, no puedo yo comer de su... No puedo comer esa, bueno, no es pie, esa pata de pollo. Ajá, está prohibido. Es ante cualquier animal que sea kosher, que sea apto, que sea permitido dentro de las escrituras. Ajá. Entonces, no comer la carne de un animal vivo, a eso se refiere. Ajá. Que nos comamos alguna parte de un animal mientras ese todavía está vivo. Y de hecho también es todo, bueno, no solamente es eso, sino si estudiamos más a fondo esta ley universal, nos habla desde el modo en que debemos de sacrificar ese animal. Ajá. Porque muchas veces podemos hacer un mal sacrificio. Y eso en nuestras mentes, no que lo hagamos mal, ¿no? Un animal cuando es sacrificado, primero, pues debe de ser con el menos sufrimiento que pueda tener ese animal. Ajá. La última ley universal es establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de las leyes divinas. Ajá. Ese es más o menos como crear juzgados. Ajá. Que hubiera lugares donde ellos vieran que se cumplieran estas leyes, más o menos como los juzgados de hoy en día. Ajá. Donde dos personas van a un juzgado para determinar, para lo mejor que se transgredió una ley, ¿no? O sea, que me robó mi becerro, me robó mi terreno, me robó algo. Ajá. Debía de haber juzgados. Y estas son las 7 leyes por las cuales se regía la humanidad, desde Adán, bueno, en adelante, hasta que fueron entregados los mandamientos del Eterno ya por escrito. Ajá. Ahora, no sé si los anotó, pero si vemos, 6 de las leyes que acabo de mencionar son prohibiciones. No harás, no blasfemar, no idolatría, no inmoralidad sexual, no asesinar. Son 6 son prohibiciones y una es que debemos de hacer. Ajá. Y esa es la de establecer cortes de justicia. De hecho, este lugar es establecer una corte de justicia. Ajá. Porque aquí lo que buscamos cuando venimos acá es ver si estamos haciendo algo incorrecto delante del Eterno. Porque muchas veces transgredimos los mandamientos, pero muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos que lo estamos haciendo. Ajá. Entonces este lugar es un lugar es una corte de justicia, es un juzgado divino. Ahora, estos mandamientos eran tanto como para hombres como para mujeres. Ahora, hay comentarios de nuestros sabios que dicen que solamente con obedecer
estas 7 leyes, estos 7 mandamientos, nosotros tenemos un lugar en el mundo por venir, o sea, en la vida eterna, después de que nosotros dejemos este mundo. Si nosotros obedecemos estas 7 leyes y nos esforzamos en obedecer estas leyes, nosotros ya tenemos un lugar como por ahí dicen, en el paraíso. Ahora, si alguna vez ya transgredimos alguna, bueno, recordemos que para eso vino nuestro maestro, para eso vino Yeshua. Para eso vino Dios en forma de humano y dio su vida para que nosotros fuéramos justificados. Entonces, si nosotros transgredimos alguna de estas leyes, lo que debemos de hacer es ponernos a cuentas con el Creador y ya no hacerlo más. Ya hemos hablado de ese tema en algún momento. Ahora, el diluvio vino porque se transgredieron las 7 leyes. Vamos a Mateo capítulo 29. Vamos a ver qué es lo que dijo Yeshua de Noé. ¿Qué es lo que dijo Jesús de Noé? Porque los tiempos de Noé, dijo que antes de su venida, aquí esta tierra iba a estar como en los tiempos de Noé. Iba a haber homosexualidad, lesbianismo, corrupción. Mateo capítulo 29. Mateo capítulo 29, versículo 36. 24, perdón. No tiene 29, 24. Aquí mi 4 parece 9. 24, 36. Y esto fue lo que Jesús, cuando Jesús estaba enseñando, cuando enseñaba a sus discípulos, cuando enseñaba a la gente, esto fue lo que dijo acerca de Noé. Versículo 36 al 39 le voy a dar lectura. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando de la segunda venida de Yeshua, de Jesús. Recordemos que la primera vez vino como el Ben Yosef, y la segunda venida va a venir como Ben David, va a venir como un rey. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y ahora qué se refiere con que estaban comiendo, estaban bebiendo? Aquí dice que la tierra en esos tiempos, que el ser humano en esos tiempos se había corrompido. Y es que a veces, como comentaba hace un momento, nosotros pecamos porque no somos perfectos, ¿verdad? A veces aquí en esta vida o en esta tierra, pues luego no está muy fácil a veces. Y más cuando no conocemos del Eterno, cuando no nacimos dentro del Evangelio, cuando nuestros padres nunca estudiaron a lo mejor las Escrituras. Porque a lo mejor pudimos pecar, porque pues no sabíamos que estábamos pecando, ¿no? Pero aquí el detalle era que el ser humano sabía que estaba pecando, porque eran leyes universales y conocían estos mandamientos que el Eterno había establecido, desde la caída del hombre, desde que Adán pecó. Entonces, el ser humano sabía que estaba pecando. ¿Y qué significó esa que estaban comiendo, bebiendo, estaban casándose? Era porque ya era tanto el pecado que ya no estaba esa vocecita en la conciencia diciéndoles que estaban mal. Por ejemplo, cuando alguien comete un pecado y que estudia las Escrituras, pues hay una vocecita dentro de nuestra cabeza que dice que lo que hicimos estuvo mal.
Ajá. Y esa vocecita en nuestra cabeza hace que nosotros vayamos, nos pongamos de rodillas y nos pongamos delante del Eterno. Ajá. Pero nosotros, si cometimos un pecado, por ejemplo, de robar, y escuchamos esa vocecita y no hacemos caso, y volvemos a cometer ese mismo pecado, y volvemos a cometer ese mismo pecado, así muchas veces va a haber un momento en donde esa vocecita ya no la vamos a escuchar. Ya el robar va a ser algo normal en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de vivir. Ajá. Eso fue lo que se perdió. Eso se refiere con que estaban comiendo, estaban bebiendo, o sea, pecaban, y para ellos ya era un estilo de vida el pecar. Ajá. La voz de Dios ya no llegaba a sus conciencias. Por eso es que el Eterno tuvo que tomar cartas en el asunto. Y ahora, Dios, su misericordia estuvo durante ¿cuántas generaciones? Durante 10 generaciones. No solamente fue de que un año se portaron mal, no. Fueron 10 generaciones donde el ser humano hizo lo que quiso. Ajá. Hizo lo que quiso y aparte no sentía ningún remordimiento por lo que hacía. Conociendo las leyes universales, conociendo estos 7 preceptos que el Eterno había establecido. Ajá. Entonces, cuando eso llega a ocurrir en nuestras vidas, ahí sí ya hay un problema. Ajá. Porque probablemente a lo mejor, esperemos que no, pero vamos a lo mejor por allá seguir cometiendo errores. Ajá. Pero ya donde debe de haber una preocupación, es donde esa vocecita ya no la escuchamos. Ajá. Donde a lo mejor por ahí pues hice algo mal, hice un movimiento de dinero, por ahí dicen me transeé a alguien, ¿no? Y pues sí, no, como que me remordió, ¿no? Pero llega un momento donde ya no vas a sentir nada y para ti va a ser algo normal. Entonces es ahí donde ya hay un problema. Pablo lo llama a tener una conciencia cauterizada, entenebrecida. Ajá. Y ese fue el motivo por el cual el Eterno mandó el diluvio. Ajá. Hay muchos comentarios acerca de que Noé sí les predicó. De hecho, a ellos al ver el arca, sí deberían de haberse preguntado. Debieron de haberse arrepentido, porque Noé sí les advirtió que iba a venir un diluvio. Hay muchos comentarios donde dice que no les predicó. Pero bueno, el mayor problema fue que dejaron de escuchar la voz de Dios por medio de la conciencia, por medio de esa vocecita en sus cabezas. Y pues, ellos por eso seguían comiendo, bebiendo, casándose. Ajá. Y recordemos que cuando hay arrepentimiento, el Eterno detiene su ira. Ajá. Vemos un ejemplo. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, era un lugar donde igual Dios tenía planeado destruirlo, ¿no? El pueblo se arrepintió y no lo destruyó. Ajá. Y es por eso que nosotros venimos aquí, estudiamos su palabra, porque no queremos estar mal delante del Eterno. Ajá. Y ahora nosotros obedecemos los mandamientos, pues vamos creciendo poco a poquito. Ajá. Porque queremos buscar esa perfección. Y muchos dicen, nunca la vamos a alcanzar. Pero pues luchamos, ¿no? Por querer buscar ser como nuestro maestro. Nosotros buscamos ser como Yeshua, ¿no? Ajá. Y pues, igual no nos sintamos mal si es que estamos muy hasta abajo. Ajá. Cualquier día es un día bueno para empezar nuestro crecimiento espiritual. Puede ser ahorita mismo, puede ser mañana, cualquier día es bueno. Ajá. Entonces yo le hago la invitación. Hasta aquí dejamos el estudio de hoy de la Parashá. Yo le hago la invitación a que pues nos esforcemos. Hoy mencioné 3 puntos para que nosotros podamos ser llamados varones justos. Ajá. Que fue con respecto al dinero, la sexualidad y nuestra alimentación. Bueno, que el Eterno los bendiga, mis hermanas que nos están escuchando igual por videollamada, que el Eterno les bendiga.